Vamos a ir a nuestro estudio bíblico del día de hoy, hasta donde nos deja esta velada. Así llegamos al 17. Pero tenemos lindos, hermosos pasajes de la palabra del Señor, ¿cierto? Para ir reflexionando, como finalizaba también Jürgen la semana pasada, es totalmente cierto. Hay tanto y tanto y tanto que sacar y reflexionar, ¿cierto? Y volver a masticar la palabra del Señor. Para nuestras vidas, que podríamos pasar mucho más tiempo del que pasamos aquí. Así que voy a leer, hermanos, Proverbios 13, del 9 al 17, y luego vamos a tomar un tiempo de oración. Dice así la palabra del Señor: La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Señor amado, nos ponemos delante de usted nuevamente, Señor, para rogarle su dirección. Hemos querido orar conforme a su voluntad, poner, Señor, delante de usted peticiones, acciones de gracia, ruegos, Señor, como dice su palabra. Y ahora tomamos un tiempo también para que su palabra nos hable a nosotros. Te quiero rogar, Señor, poder trazar de la mejor manera tu palabra, Padre, guiado por ti, guiado por tu Santo Espíritu, para que tú hables a nosotros como iglesia de Cristo. Padre Celestial, ayúdanos a no ser fríos ni inactivos, Señor, a escuchar tu palabra, sino que estar examinándonos, estar mirando nuestras vidas en tu palabra, Señor, como un espejo que refleja cómo somos. Padre Celestial, ayúdanos a ser oidores no olvidadizos, oidores y hacedores de tu palabra. Señor, líbranos, lejos esté de nosotros, Señor, adquirir conocimiento que no nos desafíe a cambiar con prontitud, Padre Celestial, lo que tú nos muestras en nuestra vida. Señor amado y Padre Celestial, te ruego esto, Señor, y nos disponemos en su buena mano, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Como ya veíamos, queridos hermanos, la semana pasada, ¿cierto? En la primera parte de este capítulo 13, los primeros 8 versos, hablan de una línea de pensamiento, ¿cierto? Volvemos a los proverbios antitéticos, el sabio versus el necio, ¿cierto? Cómo se comporta el sabio a diferencia de cómo se comporta el burlador, cuáles son las consecuencias y las características del sabio a diferencia del burlador. El sabio, ¿cierto? Veíamos la semana pasada la conclusión, el sabio es el que recibe consejo, el que tiene un buen fruto de las palabras de su boca, el que guarda su boca y no trae calamidad sobre ella, es el que es diligente en su trabajo con sus manos, ¿cierto? Delante de los hombres y del Señor. El sabio es aquel que aborrece la mentira, que no habla falsedad, aquel que es perfecto de camino. El sabio es sincero y humilde y no aparenta nada, ¿cierto? No aparenta ser pobre, no aparenta ser rico, sino que es sincero delante del Señor. Y como también era el carácter del necio, contencioso, negligente, ¿cierto? Que no escucha el consejo, que es duro, que es un burlador, uno que se ríe del consejo que se le da.
y él también tendrá sus propias consecuencias. Hoy seguiremos viendo el capítulo 13 del versículo 1 al 25 más o menos, es una comparación constante, el necio y el sabio y el necio, ¿cierto? Y nos van a ir enseñando a través de esta comparación, hermanos. El fin de esta comparación es que usted se pare en el camino y vea de cuál manera está viviendo en diferentes aspectos de su vida. Que yo me pare frente a esta palabra del Señor y vea cómo estoy andando y cómo debiera estar andando, ¿cierto? Para eso se pone la palabra de Dios delante nuestro. Y la palabra del Señor aquí está diciendo, ¿cierto? Lo siguiente, nuestro verso, el 9, dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Y la palabra del Señor aquí nos está mostrando que la luz que los justos tienen en su vida, ¿cierto? Que el justo en sí alumbra, que el justo en sí tiene luz en su vida y que esta luz se alegrará, y ahí la palabra es tendrá gozo, ¿cierto? Es una vida del justo que ilumina y esa luz se mantiene y aún es más, el justo camina en esa luz y se goza en aquella luz, se alegra, ¿cierto? Parece que hay momentos incluso en los que más resplandece. El justo camina en luz y su luz va creciendo y es evidente a los demás cómo están dando en aquella luz, ¿cierto? Nosotros como cristianos, como los que hemos sido alumbrados por el Señor, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, para nosotros, ¿cierto? Que el Señor Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros, hermanos amados, somos estos justos que brillan, estos justos que tienen luz, pero no con una luz propia, ¿cierto? Ni que nosotros seamos grandes estrellas, sino que nosotros somos los justos que andamos en luz y que reflejamos la luz de Cristo, porque le hemos visto a Él, porque andamos en luz, andamos, ¿cierto?, en este camino de luz, en este camino que se va aclarando, en este camino que va brillando, hermanos, y que va honrando al Señor en esto. El camino del justo es un camino de luz, y aquella luz tiene gozo. Mateo 5:14 va a decir, vosotros, ahora el Señor Jesús dijo primero que Él es la luz, ¿cierto? Y después ahora Mateo 5:14 va a decir, vosotros sois la luz del mundo. El Señor Jesús le está diciendo a los que le seguían. Y va a decir, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ¿cierto? Sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros somos o debiéramos ser los justos cuya luz resplandece en medio de un mundo que cada vez se pervierte más y como dice este proverbio, que cada vez se apaga más su luz. Nosotros somos los justos que debiéramos caminar en luz y que nuestra luz se alegre y que nuestra luz se goce. Me daba a mí la idea cuando decía que la luz de los justos se alegrará, ¿cierto? Que es como cuando hay una llama de una vela que está bien grande la mecha, ¿cierto? Y se mueve y pareciera que como que bailara esa llama, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? No es un llamado a la danza o al baile, ¿cierto? Pero vi una amén ahí del hermano Luis Romero, ¿cierto? Pero, querido hermano, es un llamado a que nuestra luz que reflejamos del Señor Jesús sea una luz que vaya creciendo, que avance, ¿cierto? Y que tenga momentos de gozo, de alegría en el Señor, que al andar en luz y mostrar un camino de justicia al mundo, tengamos gozo y gran alegría.
¿cierto? No, esto no quiere decir que nos gocemos en esta luz, que estemos, ¿cierto?, mostrando la luz del mundo. No quiere decir que no vamos a pasar momentos difíciles o sumamente tristes o dolorosos, sino que la vida del justo, el que camina en la luz, avanza y va hacia la alegría y hacia el gozo. En esta vida, sí, disfrutando del consuelo del Señor, de la satisfacción del Señor, del que el andar en el Señor produce gran gozo en nuestras vidas y que nos gozamos en el amor del Señor. Y si incluso nuestra vida terminara en un momento de mucha tristeza y de mucho dolor, aún así el justo camina hacia el gozo eterno, camina hacia las moradas donde ya no habrá más tristeza ni más dolor, sino que toda lágrima se enjugará. Entonces el justo camina en la luz y se goza en aquella luz y camina hacia el gozo del Señor, sea en esta vida o sea para la eternidad, ¿cierto? Pero así como el justo, y aquí la comparación, así como el justo, justificado por Cristo, camina en luz y en gozo, el que anda impíamente anda en oscuridad y no va al gozo. Quizás alguna alegría superficial, quizás momentos de éxtasis, ¿cierto? Y de sentir cierta victoria, pero no camina en gozo, sino que su lámpara será apagada, hermano, y en la palabra del Señor esto siempre refiere a que va a morir, a que está muriendo, a que abruptamente su vida será cortada, a que sus días acabarán en oscuridad y no en gozo. Por mucho que crea que está disfrutando, entre comillas, de la vida, camina en la oscuridad y su vida no va hacia un gozo verdadero, porque no se ha encontrado con la luz y el gozo de esta vida, que es el Señor Jesucristo. Hermano amado, la luz de los justos se alegrará, la vida del justo avanza y fructifera y se goza, ¿cierto? Y muestra esa luz al mundo, mas la lámpara de los impíos, más se apagará la lámpara de los impíos. El Señor tiene preparado que el que no se arrepiente, no se vuelve a Él, su vida un día será cortada y no será cortada para gozo, no será cortada para bien, será cortada para juicio. El verso 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y este mismo que vive sin luz, voy a leer de nuevo, verso 10, ciertamente la soberbia concebirá contiendas, mas con los avisados está la sabiduría. Este mismo que vive sin luz, este mismo que no camina en el gozo del Señor, este mismo que su lámpara se apagará, también no solo no vive en el gozo, sino que su vida está en constante contiendas, su vida está en constantes disputas y peleas. Hermanos, aquí se menciona lo siguiente, ciertamente dice, la soberbia, es decir, el orgullo, ponga aquí mucha atención, porque hay un principio que es muy importante para conocer cómo funciona nuestra vida, querido hermano, querida hermana también, para que examinemos nuestras vidas. Dice, ciertamente, o sea, esto es una realidad, esto es una verdad, ciertamente la soberbia, el orgullo, ¿cierto? Una visión de la vida altanera, una vida autoexaltada, siempre dará a luz, siempre concebirá, siempre va a tener como hijo las peleas, disputas y divisiones. ¿Entienden? Es como que la madre, ¿cierto?, de muchas, por no decir de todas las peleas, hermanos, es el orgullo, la soberbia. Y aún, ¿cierto?, más y más en los que son inconversos. La pelea entre el esposo y la esposa nace no de que la pelea es un problema, nace del orgullo. No aceptar que quizás el otro tiene la razón, no aceptar que quizás yo me he equivocado, que quizás el otro tiene algo verdadero que decirme.
Las peleas entre los familiares o entre la familia nacen del orgullo, ¿cierto? Porque yo estoy en un peldaño más alto y yo no voy a perdonar al otro, ¿cierto? El otro tiene que venir a mí y perdonarme. El otro, ¿cierto? Se tiene que humillar y no yo. Las peleas entre jefes y empleados tantas veces, ¿cierto? Hermano, no se equivoque. El orgullo no es solo la persona que se cree más de sí mismo, ¿cierto? Que se cree que es más importante, que tiene más o que vale más. Orgullo también es profundamente el que cree que se merece algo que no tiene. El que cree que merece más respeto del que está recibiendo. El que cree que merece una mejor situación económica de la que está viviendo. El que cree que se merece un mejor esposo del que tiene. O la que cree que, ¿cierto? O el que cree que que él se merece una mejor esposa de la que tiene ahora. Hermanos, eso es orgullo. El que cree que si él estuviera en la otra posición, tomaría mejores decisiones o tendría una mejor actitud. El orgullo es el que da a luz, el que pare las contiendas. Hermanos, su problema, hermana, su problema y el mío no es que somos peleadores. Su problema y el mío es que somos tremendamente orgullosos. La pelea no es el último problema. La pelea es el fruto, es la cría de nuestro orgullo. Nuestro corazón está lleno de orgullo y por tanto llegamos a otras consecuencias pecaminosas. Aquí la comparación, ¿cierto? La contienda, o sea, la soberbia da a luz contiendas y dice, más con los avisados está la sabiduría. Y quizás los avisados nos pierde un poco porque no es un término que usamos mucho, pero esto ya lo hemos visto. Más con los avisados, es decir, con los que reciben el consejo, literalmente significa eso. Con los que reciben el consejo está la sabiduría. Con los que reciben el consejo, con los que no son gobernados por el orgullo, con los que su vida es humilde, ¿cierto? Con los que reciben la palabra de Dios y por tanto no dan como fruto peleas y contiendas, sino que dan un fruto conforme a la palabra de Dios. Hermanos amados, nosotros tenemos este llamado y este consejo y este mandato de Cristo, no a la soberbia, sino a ser avisados, recibir el consejo, que es lo mismo, recibir el consejo en humildad y recibir el consejo especialmente de Cristo y de su palabra. Hermano, mire, este es el consejo para usted. ¿Quiere usted no ser un soberbio que produce peleas, sino que quiere ser un avisado que recibe el consejo? Mire lo que dice la palabra de Dios para usted y para mí. Efesios 4:1. Yo, pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Mire, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el consejo. Eso es lo que escuchó el avisado y por tanto tiene sabiduría. Humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros en amor. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermano amado, qué importante. ¿Cómo eso? A veces no asociamos, hermanos. No ser soberbio significa ser humilde y no ser sabio en mi propia opinión, sino que dejarme enseñar, agachar la cabeza, reconocer un consejo bíblico y tratar de inmediato de corregir y empezar a vivir para el Señor. Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestíos pues
como escogidos de Dios. Mire, esta es la vestimenta del humilde, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, o sea, de uno que es bondadoso, que desea el bien del otro, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, esto debe ser un puñal a nuestro orgullo, debe ser un puñal a nuestra soberbia que trae como hijos contiendas tras contiendas. Hermano, amado varón o hermana que está casada o que es hijo, hija, mamá, hijo, ¿quiere saber por qué lleva 2, 3 semanas peleando? Porque hay soberbia en nuestros corazones, porque no hemos sido humildes, porque no estamos perdonando, no estamos escuchando, no estamos humillándonos. Como Cristo nos perdonó, así como hemos recibido perdón, debemos estar dispuestos a perdonar, a ser pacientes, a amar, a darme por el otro cuando el otro no ha dado nada por mí, a escuchar, a aguardar. Amado hermano, el avisado, igual el que recibe el consejo, tiene la sabiduría y no vive en pelea tras pelea. El que recibe y practica el consejo tiene la sabiduría. El cristiano, hermano, para vivir como avisado, solo debe mirar lo que Cristo ha hecho por él, cómo Cristo le ha perdonado, cómo Cristo le ha soportado, cómo Cristo le ha esperado, cómo Cristo le aguarda con amor, cómo Cristo está ocupado con usted cuando tantas veces uno no está ocupado de él. El cristiano debe mirar a Cristo. El mirar a Cristo nos aconseja que seamos humildes, porque nosotros, siendo condenados a muerte, hemos sido perdonados por Él. Por tanto, estamos capacitados por el Señor para perdonar y soportar a otros. Primeramente, al que tiene allí en casa al lado. Primeramente, al que tiene en casa al lado, con el que trabaja, con el que se ve a diario, ¿cierto? Con el que está tratando usted, para la persona con la cual usted trabaja. Perdonar, soportar, amar como Cristo nos perdonó. El verso 11 va a decir, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Y aquí no hace un cambio brusco de tema, sigue hablando. La riqueza de vanidad disminuirán ¿en qué? En la mano del necio. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Quién es ese? El sabio. Está haciendo un contraste en cómo vive el necio, cómo vive el sabio. Ya hemos visto en varios otros proverbios, ¿cierto?, cómo el Señor ha establecido que por lo general, lo siguiente, este proverbio parte como de la parte negativa, ¿cierto? Hemos visto varias veces que en los proverbios se dice que el que trabaja con mano laboriosa, ese va a prosperar, el Señor le va a bendecir su trabajo. Pero este proverbio parte diciendo, las riquezas de vanidad disminuirán. El Señor ha establecido por lo general que las riquezas mal habidas, mal obtenidas, ¿cierto? Que las riquezas mal obtenidas se disipen rápido, se gasten y se derrochen rápido. Y así como se enriqueció rápido, prontamente se ha empobrecido nuevamente. Hermanos, estas son las riquezas que se muestran aquí, las riquezas de vanidad, pues estas riquezas de vanidad están siendo comparadas con la riqueza de una persona trabajadora y diligente que junta poco a poco. Las riquezas que se adquieren sin esfuerzo, aprovechándose del trabajo ajeno que otro realizó por años, también son rápidamente despilfarradas.
son rápidamente derrochadas. Y como que el Señor permitiera que el que adquiere dinero así se ciegue de tal manera que derroche de la misma manera y rapidez ese dinero que ha ganado. Estoy seguro, pensaba en esto, estoy seguro que el padre del hijo pródigo no salía y malgastaba su dinero porque sabía los años que le había costado y el esfuerzo que le había costado obtenerlo. Él no iba a salir a derrocharlo si él sabía en una noche, si él sabía que habían sido años y años de trabajo duro y abnegado. Pero el engreído y arrogante hijo pródigo, que es el derrochador, para que sepa, pródigo no significa el que se va, pródigo significa derrochador, ¿ya? El engreído y arrogante hijo pródigo, el derrochador, solo quería recibir lo que él creía que merecía y teniéndolo con poco esfuerzo lo derrochó. Hermano, el diligente para obtener riqueza trabaja con gran esmero, se esfuerza, recoge con mano laboriosa lo que produce su esfuerzo. Y esto es tremendamente cierto. Querido hermano, nosotros quizás que aún estamos formando hogares, que estamos en una primera etapa de la construcción de nuestros hogares, hermano amado, este consejo de hermanos no es mío, de hermanos de mucho más antiguos que yo. No mire al hermano que tiene 30 años de casado o el hermano o la hermana que ya tiene 60, 70, 80 años y codicia su casa, su mueblería, su bienestar, su auto y cómo está ahora. Porque ese hermano pasó 20, 30, 40 años trabajando para obtener lo que tiene hoy. No quiera usted con 5, 6 años llegar a obtener eso endeudándose y volviéndose loco, amarrándose, ¿cierto? Y quedando atado a una deuda que después no va a poder pagar. Aprendamos a trabajar abnegada y duramente, que las cosas vengan poco a poco, ensuciándonos las manos, trabajando, cansándonos, como dice Eclesiastés, teniendo el gozo de irnos cansados a dormir, comer y que el Señor dé su sueño a los que aman, habiendo trabajado una buena cantidad de años. Hermanos, y este trabajo y este esfuerzo y esta diligencia es tremendamente cierto en nuestras vidas, pero no puedo mencionar y también asociarlo a lo que nuestro Señor Jesús dijo. Dijo lo siguiente: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, ciertamente no hay un mal, como lo hemos visto en Proverbios mismo, no hay un mal en prosperar económicamente, pero sí en tener tu tesoro y todo tu valor y todo lo que crees valioso, pensar que son cosas de este mundo, pensar que todo tu tesoro es tu cuenta, tu casa, tu auto. Hermano, Cristo nos ha mandado a que nuestro tesoro esté en los cielos, a que nos invirtamos, a que nuestro corazón esté en las cosas celestiales continuamente. Y si aún poniendo todo nuestro corazón en las cosas celestiales y nuestra preocupación en las cosas celestiales, el Señor nos prospera económicamente y nos da estabilidad y nos permite avanzar, gloria al Señor, qué bueno. Porque las cosas de este mundo, hermano, se quedarán acá, tienen su valor, tienen su importancia y es bueno avanzar en ellas. Pero siempre hay que saber que se van a quedar acá, que otros la van a heredar, que otros la van a usar y la van a administrar, ¿cierto? Pero, ¿qué eterno estás haciendo con tus riquezas, con lo que el Señor te ha dado? ¿Para qué cosas eternas te estás esforzando? ¿Para qué riquezas eternas estás trabajando diligentemente?
¿O estás solo haciendo riquezas que se van a desvanecer pronto? ¿O estás dando de tus riquezas temporales para una obra eterna? Hermano, ¿estás preocupándote de las riquezas eternas también? ¿De servir al Señor? ¿De esperar su venida? ¿De anunciar a Cristo a otros? ¿De conocerle más y más a Él? ¿O estás haciendo riquezas solo de las que un día se desvanecerán? Hermano amado, el necio es uno que trata de buscar riquezas rápidas y las derrocha rápidamente. El sabio es uno que trabaja duramente por las riquezas y las junta poco a poco y las administra bien y las administra, como veremos en otros pasajes de la Escritura, para la gloria del Señor, reconociendo con sus bienes al Señor. Proverbios 13:12 va a decir lo siguiente: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza, hermano amado, muchas veces da fuerza para continuar a una persona en alguna situación de conflicto o de gran dolor. Muchas veces las personas continúan avanzando porque tienen alguna esperanza, ¿cierto? No estoy hablando solo aquí de lo cristiano y lo bíblico, sino que hay personas que continúan un gran viaje porque tienen la esperanza de ver un familiar, continúan, ¿cierto?, esperando porque creen que algo va a llegar especial, ¿cierto? Pero cuando esa esperanza se demora y se demora más y parece que no llega, esa misma esperanza viene a ser todo lo contrario, un dolor profundo en el alma, ¿cierto? Viene a ser tormento del corazón. En cambio, una esperanza verdadera, una esperanza ciertísima, se cumple y viene a ser refrigerio para el alma, viene a ser alimento para el alma, viene a ser fortaleza, viene a ser descanso, la esperanza que se cumple, lo que se esperaba y que se cumplió, ¿cierto? Alguno podría pensar lo siguiente al leer este proverbio. El proverbio dice: la esperanza que se demora es tormento al corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Alguno podría decir: bueno, pero ¿acaso los cristianos no han esperado por largo tiempo algo que no ha sucedido? ¿Los cristianos acaso no son aquellos que esperan algo, tienen una esperanza que se demora y que se demora? ¿Cierto? ¿No son los cristianos los que esperan que Cristo retorne cada día? Bueno, la palabra del Señor tiene muy buena respuesta a esto. Primero, la palabra del Señor nos dice esto en cuanto, por ejemplo, a la venida de nuestro Señor. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda, o sea que no se ha atrasado en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro va a decir: no es que el Señor se esté tardando, no es que nuestra esperanza sea una esperanza que demora, el Señor se haya olvidado de cumplirla, ¿cierto? Sino que el Señor está siendo paciente, no queriendo, ¿cierto?, que ninguno perezca. Pero segundo, también lo siguiente: el Evangelio no es una esperanza que demora y que es un tormento al corazón por lo siguiente. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, cuando vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, ya no todo es esperanza, pues al creer ya comenzamos a disfrutar de Cristo, ya comenzamos a disfrutar de su perdón, ya disfrutamos de su limpieza y su salvación. Al arrepentirnos y creer en Él, Él nos sella con su espíritu y nos da una garantía que ya estamos disfrutando de que un día Él nos tomará para Él mismo, ¿cierto? Él hace su obra maravillosa en nosotros, somos unidos al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, Él nos va santificando. Entonces la realidad es que
al escuchar del Evangelio, cuando nosotros escuchamos del Evangelio, escuchamos de una esperanza de salvación, una esperanza de conocer a Cristo, una esperanza de conocer su amor, su redención y una relación con Él. Pero al creer en Cristo, venimos a tener una esperanza cumplida. Tenemos una esperanza que se ha cumplido en nosotros y ahora esperamos su manifestación plena, pero ya estamos viviendo el cumplimiento de la esperanza del Evangelio. Muchas de sus grandes promesas ya las vivimos, las disfrutamos todos los días. Por tanto, vivimos alimentados por esta esperanza que es un árbol de vida, una esperanza cumplida, que no nos atormenta, sino que nos alimenta, nos da paz, nos da consuelo. Nosotros vivimos en una esperanza que ya se ha cumplido en nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros no estamos esperando que un día el Señor nos liberte del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Colosenses va a decir que ya Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ya vivimos en el reino del Señor, ya estamos disfrutando, pero ciertamente vienen más y mejores cosas cuando Cristo se manifieste. Entonces, amados hermanos, nosotros no vivimos con una esperanza que demora y una esperanza falsa. ¿Quién vive con una esperanza que se demora y una esperanza falsa? Bueno, el necio, el que no conoce al Señor, aquel que vive aún esperando que las cosas de este mundo satisfagan totalmente su ser, que sus placeres, que sus lujurias, ¿cierto? Y que sus deseos satisfagan totalmente su ser. Yo no sé si alguna vez usted ha hablado con una persona con alguna adicción a las drogas, al alcohol o alguna cosa, hermanos, nunca se siente saciado. O su saciedad solo dura unos momentos y nuevamente está quebrantado, deseando de tener aquello de lo que probó antes. Tiene una esperanza que nunca se cumple. Aquellos vicios nunca dan una saciedad completa al ser humano, sino que son una esperanza falsa, que demora, que nunca llega a tener lo que promete. Nunca cambia su vida, nunca son transformados, nunca les da una saciedad plena a su vida, ni placer, ni libertad, ni riqueza verdadera. El Proverbio 13, versículo 13, dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Y aquí seguimos hablando del necio y del sabio. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Y ahí está diciendo, el que no escucha el consejo de la palabra de Dios, va a perecer por ello. No en el momento, obviamente, que no está escuchando, no queriendo escuchar, ¿cierto? Aquí no hay una maldición, sino que hay una realidad. El necio que no es capaz de oír las reprensiones que hace la palabra de Dios, el necio que no es capaz de oír el llamado al arrepentimiento que hace la palabra de Dios, el necio que vive en su orgullo, como veíamos al principio, el necio que no escucha el llamado que hace la palabra de Dios, no puede ser rescatado, vive orgulloso, no se humilla delante de Dios y por tanto va a perecer, va a acabar su vida en muerte espiritual, no se arrepiente, está ya en muerte espiritual. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, por no poner oído a la palabra de Dios, por no atender a lo que el Señor ha llamado. Más el que oye el mandamiento, más el que oye y teme el mandamiento, el que oye y no lo deja pasar como si nada, sino que aquel que oye la palabra de Dios y compunge su corazón y se humilla y teme a lo que Dios está diciendo con humildad, con sensibilidad, alcanzará la vida que está en atender a la palabra de Dios.
Aquel que oye la palabra, dice el Señor Jesucristo, dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Aquel que oye las palabras, aquel que escucha la palabra de Dios y teme al Señor y se arrepiente y confía en lo que el Señor ha dicho, tiene vida eterna y no irá a condenación y no vivirá más en muerte. Hermanos, estos proverbios tienen una aplicación a cada momento de nuestra vida. Cuando veamos, hermanos, a uno que está endurecido contra la palabra, a uno que es rebelde, a uno que menosprecia lo que la palabra del Señor dice, piensa en estos pasajes. El que menosprecia el precepto, o sea, el mandato, la ley, la palabra del Señor, perecerá por ello, por no escuchar, por no atender. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Qué recompensa mayor no hay sino encontrar vida eterna, perdón, luz y salvación en nuestro Señor Jesucristo? Vivir una vida libre ahora en la luz del Señor, gozándome en Él. Hermanos, voy a dejar hasta allí hoy, ¿cierto? Pero hermano amado, siga viendo todo esto, ¿cierto? La luz de los justos se alegrará, la luz de los justos se alegrará. El que camina en justicia, aquel que ha sido por el Señor, camina en luz y camina en gozo y avances al gozo, mas apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia, el necio orgulloso, ¿cierto? Viven contiendas. Ciertamente la soberbia concebirá contiendas. Mas con los avisados, con el sabio que escucha el consejo, está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, ¿cierto? Aquel que adquiere riquezas rápido, mal habidas, sin considerar al Señor, sino que toma sin importar lo que sea, ¿cierto? Va a perder esas riquezas, pero el que recoge con mano laboriosa y diligente aumenta su riqueza. La esperanza que se demora es tormento al corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El Señor nos ayuda, hermano amado, a andar como sabios, a andar en humildad, hermano amado, a escuchar la palabra del Señor y querer vivir por ello. Andar sabiamente no es andar moralistamente, de una manera moralista, ¿cierto? Queriendo cumplir leyes que cargan al hombre, ¿cierto? Y que no le permiten disfrutar del Señor. Andar en justicia es andar en el temor del Señor. Andar en justicia es mirar a Cristo, ver que Él nos salvó siendo pecadores y querer seguir sus pasos, querer andar en la luz del Señor Jesucristo, querer responder a su gracia con obediencia y con amor. Hermanos amados, el Señor nos ayude, nos bendiga y nos siga guiando en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le rogamos, Señor, que usted nos dirija, que usted nos enseñe. Señor, le rogamos que usted nos permita ir viviendo sabiamente. Padre Celestial, usted nos dirija a vivir como Cristo, Señor, a vivir, Señor, en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, Él vino y fue luz a nosotros y nos mandó ahora, Señor, a nosotros ser la luz en el mundo y reflejar con buenas obras lo que tú has hecho en nosotros. Padre Celestial, permítanos vivir en sabiduría, Señor, a andar en luz. Padre Celestial, a ocuparnos de trabajar diligentemente, Señor, en nuestra vida, el día a día, pero también en trabajar diligentemente por las riquezas celestiales, por tu obra, por la predicación del Evangelio, Señor, por hacer cosas que aporten al avance de tu reino. Padre Celestial, permítenos disfrutar de esta esperanza cumplida en la cual nosotros vivimos como un árbol de vida, gozarnos en saber que se nos ha anunciado una esperanza de salvación y hemos recibido esa esperanza de salvación y nos gozamos en ella, Señor, y la disfrutamos día a día. Ayúdanos a vivir en el temor de tu palabra, en el temor de tu precepto,
gozándonos y disfrutando de ella para siempre. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre y reconocemos que todo lo que vivimos y lo que podemos hacer es por gracia para alabanza de tu nombre.